Buenas tardes. Hoy entrevistamos para el blog Realidad Social Web a Nazaret García, una profesora de educación especial que trabaja con niños con diferentes discapacidades en un centro público andaluz. ¿Qué clase de enfermedades trabaja en tus alumnos? Bueno, pues me he encontrado con muchísimos niños con discapacidades diferentes, desde niños sordos. Por eso también estudié la lengua de signos, para poder tener mayores recursos a la hora de poder trabajar con ellos. Niños con autismo, niños con déficit mental leve o moderado, niños que tienen problemas curriculares en el ámbito de lengua o de matemática, al tener un déficit mental muy mínimo y necesitan algún tipo de ayuda. Y niños con trastornos de conducta, donde hay que llevar a cabo algún tipo de programa específico para el tratamiento del comportamiento. Niños con síndrome de Asperger también, que requieren un programa específico de habilidades sociales. Una gran variedad de alumnos. ¿Y dirías que es más difícil o complicado trabajar con las enfermedades mentales que con las físicas, digamos? Hombre, con la física requieren un tipo de recursos que son adaptaciones de acceso o rampas, pero el tema del déficit mental pues evidentemente requiere un trabajo más exhaustivo. Y todo mucho más desmenuzado, más pormenorizado, todo va muy esquematizado, muy estructurado, y el trabajo conlleva un trabajo extra detrás al que hacemos luego con los alumnos también. Muy bien. ¿Y cómo es para ti trabajar con estos niños? Pues para mí es algo muy satisfactorio, es un trabajo que me gusta, no lo cambiaría por otro trabajo, ni por otro tipo de especialidad dentro de primaria, de magisterio, porque yo podría cambiarme a otra especialidad si quisiera, pero la que me gusta es educación especial. Me gusta tratar con estos niños, intentar sacar adelante todo lo que necesitan, sabiendo que es difícil y que se tarda bastante tiempo, mucho más que con el resto de alumnos, pero cuando se consiguen los objetivos que nos proponemos, pues la verdad que las satisfacciones son mucho mayores. Entonces tú dirías que para ti es satisfactorio llegar a las metas educativas con estos niños más que con niños que no tienen esas dificultades, digamos. Mucho más satisfactorio, porque los niños que no tienen ningún tipo de dificultad suelen funcionar solos. Y bueno, pues necesitan tu ayuda, evidentemente, porque son niños, pero tú marcando una guía sin muchas dificultades, esos niños van avanzando. Pero en el caso de estos alumnos, pues no, requieren de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, de cambiar mucho de actividad, de metodología. No les puedes llevar siempre en la misma línea, se cansan, el déficit de atención es un problema que está muy asociado a todo este tipo de cosas. Entonces el trabajo es muy diferente al que hacemos con los niños que no tienen discapacidad. Y en cuanto a esto, ¿ves alguna clase de discriminación con respecto a los niños que no tienen ninguna patología o digamos que son considerados normales hacia estos niños que sí que tienen discapacidades? Realmente discriminación, tal como la palabra es, nunca la he visto, con respecto ni con compañeros, ni con profesorado, ni por supuesto ni con la familia de los niños considerados normales. Sí que es verdad que puede haber familias que les pueda chocar que en clase de sus hijos puede haber un niño, por ejemplo, con autismo. Este caso es de los que más chocan, porque como el niño autista funciona totalmente diferente al resto de los niños, este tipo de discapacidad es muy diferente al resto de discapacidades. Entonces tienen un tratamiento totalmente diferente. Entonces puede haber padres que digan que en la clase de sus hijos puede haber un niño con autismo y que crean que puede ser un elemento distorsionador, y para nada, simplemente hay que centrarse en ese niño con autismo y trabajar de diferente manera. Esos niños tienen que estar integrados en sus aulas, en diferentes asignaturas como puede ser el inglés, o puede ser música o educación física, sobre todo en la primaria, porque en infantil normalmente están siempre en sus clases. Pero la palabra discriminación yo no me atrevo a decir que existe, por lo menos en los casos que yo me he encontrado, porque los niños suelen ser niños muy comprometidos. Se les enseña desde muy pequeñitos a que haya una normalidad cuando un compañero tiene algún tipo de discapacidad. Entonces ellos mismos desde pequeños adoptan el papel de padres con respecto a esos niños, y su función siempre es ayudarlos, ¿vale? Tanto a la hora de jugar como a la hora de hacer un trabajo o lo que sea, siempre son ellos los que se prestan a ayudarlos. Evidentemente no son todos los casos. Hay niños también que son reacios a estar cerca de estos niños, pero por regla general no suele ser así.
Entonces, ¿crees que en los centros educativos, debido a los recursos de los que se disponen, existe la palabra inclusión? O sea, ¿es real? Realmente no. La inclusión tal como se entiende no es real. Lo más que podemos tener ahora mismo es la integración. La administración no da recursos a los centros, por lo tanto, hablando de personal, de profesorado y de materiales, pues tampoco son muchos, ¿no? Pero bueno, lo más importante, más que lo material, es lo personal, y realmente la palabra inclusión lo que conlleva es que estos niños con discapacidad tuvieran la figura de un maestro 5 horas al día, lo que dura la jornada escolar, junto con el tutor o la tutora del aula. Cada uno, en mi caso, por ejemplo, al ser de educación especial, yo, en el caso que tengo un niño autista, es atendido por su tutora y por una monitora, una técnico en integración social. Pero lo adecuado sería que esa figura estuviera las 5 horas al día, todos los días, más su tutora. Eso sería la real inclusión, como le indica la palabra. Pero eso no existe, porque si en un centro tenemos, por ejemplo, 20 niños con discapacidad, no hay 20 maestros para cada uno de ellos, más sus tutores. Esa es la inclusión. Entonces lo que existe es la integración y se va llevando a cabo según los recursos que tiene el centro. Si tenemos la figura del maestro de apoyo y tiene que sustituir, por ejemplo, pues esa persona ya no se puede destinar a la función que tenía en un principio. Y ese es el problema de los centros hoy en día. Vale. ¿Qué diferencia ves entre la educación de los niños que sufren patologías o enfermedades mentales y los considerados normales? Pues sobre todo la manera de trabajar, el tiempo que requieren. No es lo mismo hacer cualquier tarea, cualquier trabajo con un niño que no tiene discapacidad con respecto a un niño que sí la tenga. Es mucho más complicado, es mucho más, como he dicho anteriormente, exhaustivo, todo el trabajo tiene que estar muy organizado. En el caso de los niños autistas, por ejemplo, ellos no trabajan de la misma manera. Nosotros empleamos con ellos un sistema de intercambio de imágenes a través de pictogramas, porque normalmente estos niños no suelen hablar y el nivel de frustración es muy grande. Cuando tú quieres expresar algo y no puedes, se agobian mucho y surgen situaciones difíciles. Entonces el mayor objetivo es intentar que se comuniquen. ¿Cómo? Pues con ellos a través de pictogramas, de peticiones, del quiero, del dame, del toma. Pero eso conlleva que hay que hacer un material que no está en un libro, que no está... Ese material lo tienes que fabricar tú, eso es tiempo que tú también empleas en ese material. Entonces, claro, la manera de enseñar a un niño que no tenga discapacidad, pues conlleva tiempo para él, tiempo para nosotros, y los objetivos son, se ponen muy pocos objetivos, conforme se van cumpliendo se van sumando objetivos, pero no podemos cargar a un alumno con autismo de un montón de objetivos porque ni los va a conseguir, y hay objetivos que no debemos ni marcarnos porque para mí, esa es mi opinión, el dar por ejemplo matemáticas a un niño autista, lo veo una pérdida de tiempo, cuando lo importante es enseñarles primero a comunicarse de alguna manera y segundo a ser autónomos en la vida. Porque ahora mismo ellos viven con sus padres, son niños pequeños, pero el día de mañana serán adolescentes, serán adultos, quizá no estén ya sus padres y tengan que saber moverse en la vida lo mejor posible, y eso es uno de los objetivos básicos con estos tipos de niños. Vale. ¿Y qué papel juega la familia en este proceso educativo? Bueno, pues como todo, hay familias que están muy implicadas en el proceso educativo de sus hijos y hay otras que no tanto. ¿Qué se persigue siempre? Bueno, pues que seamos líneas paralelas, que vayamos en el mismo camino, tanto el profesorado como la familia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo trabaje con un niño X sesiones a la semana y todo se quede ahí, que ese trabajo que yo hago se continúe en casa, se lleve la misma manera de trabajar. ¿Por qué? Porque ellos lo van a agradecer. No es lo mismo que yo enseñe de una manera y ahora en casa lo hagan de otra, el niño se descoloca, se desestructura. Entonces, si podemos ir en la misma línea de trabajo, es un beneficio para el niño, siempre se va buscando el beneficio del niño. Hay familias que colaboran en lo que tú les propones, familias que te piden cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, que los orientes, nosotros los orientamos, y hay familias pues bueno que o no se implican mucho, o se implican poco, o nada. En el caso de las familias que no se implican nada, pues la única labor que queda es la del maestro.
Si luego en casa no se sigue, pues el avance del niño es menor que en el caso de las familias que sí colaboran. Pero eso es como todo, depende de cada padre. Claro. Pues nada más, muchas gracias, Nazaret, por tu testimonio.